Afortunadamente también le agradezco al traductor y quizá podamos hacer que los que están en la parte de atrás también les agradezco. Vamos a hablar acerca del síndrome post-UCI. Nuevamente trabajo en el Centro Médico del Estado de la Universidad Estatal de Ohio. Ese es el edificio. Pertenezco al board de directores de enfermería de unidades críticas y vamos a hablar acerca de intervenciones potenciales para poder reducir la presión intracraneal, y mi objetivo es que eviten ver los medios sociales. Esta es una buena información que puede tener. Se estima que hay 20 millones de familias y de pacientes alrededor del mundo que requieren un tratamiento por enfermedad crítica. En los años 60 se introdujo el concepto de unidades de cuidados críticos, el implemento de enfermeras expertas, protocolos y equipos para poder ayudar a sostener a este tipo de pacientes. Gracias a esto hubo aumento de la sobrevivencia en estos pacientes críticos, y lo que empezamos a ver alrededor del mundo es que habían ciertos síntomas que notábamos en ambos pacientes y familias, de tal manera que en el 2010 una fuerza de tarea en el cuidados intensivos vieron que los síntomas eran similares alrededor del mundo, y lo que encontraron fue que se nombró un síndrome llamado síndrome post unidad de cuidados intensivos y familia. Y relacionado a la familia, los síntomas eran ansiedad, depresión, alteración de estrés postraumático y miopatía. Las familias obviamente no tenían estos síndromes, pero el paciente sí. Y veintitantas sociedades se reunieron para hacer reflexión acerca de esto, y lo que hicieron fue se dieron cuenta acerca de los factores de riesgo que causaban en los pacientes aumento de la presión intracraneal, cuáles eran los mecanismos fisiopatológicos por el cual ocurría la presión intracraneal y cuáles eran las estrategias de tratamiento para tratar esto. Lo hicieron de tal manera que se priorizó la investigación acerca de esto. La definición, no hay una definición oficial que se encuentre, sin embargo se ha encontrado que los hallazgos físicos existen e incluyen, ocurren entre 60 a 80% de los pacientes, es decir que muchos pacientes pueden tener miopatía de cuidados críticos, atrofia y también una función pulmonar reducida. Esto puede persistir por varios años. Además de los problemas físicos, también notaron que habían comportamientos psicológicos encontrados. 25% de alteración de estrés postraumática en los primeros 6 meses. La depresión se presentó en un 33% o ansiedad en un 50%. Además de ello, se encontraron problemas cognitivos según cuánto tiempo se quedaban hospitalizados en la UCI. Los hallazgos cognitivos incluían problemas de memoria, problemas de atención, delirio, y se comportaban como que si tuviesen en 40% síntomas parecidos a la lesión por un traumatismo cerebral agudo. 26%
tenían síntomas de demencia y esos síntomas continuaron en el transcurso de un año, por el transcurso de un año, incluso más atemorizantes que 1 de cada 3 pacientes desarrollaba este síndrome. Nuevamente, las teorías que se están evolucionando por el origen de este síndrome, pero tenemos una pista acerca de los factores de riesgo en los pacientes que sufren de este tipo de ansiedad. Esta, este dibujo produciría algo de ansiedad, por ejemplo, el que usted, por cierto, se le va a cobrar $50 por cada vez que usted empuje, que apriete el botón de luz innecesariamente. Claro que ese no es este es un chiste, claro, ¿no? Las teorías es hipoxia, shock, inflamación, la falta de regulación de glucosa, el poco movimiento, el disconfort físico, la sedación, todo esto se piensa que contribuye al desarrollo de un aumento de presión intracraneal, y de todos esos factores de riesgo potencial, el paciente puede desarrollar memorias que son memorias un poco de tipo delusionales y algunos vacíos en su memoria, porque la persona, por ejemplo, estaban pensando, algunos se confundían y pensaban que cuando le sacaban alguna muestra de sangre pensaban que había venido un vampiro. También, si les colocaban un catéter, algunos de los pacientes pensaban que habían sido que habían sufrido de un abuso sexual. Entonces no es algo exactamente claro lo que les ha sucedido, no los tiene muy claro porque están en un ámbito de cuidados intensivos, digamos. Hay, sin embargo, algunas intervenciones que pueden ayudar, aunque más investigación acerca de ello puede ayudar. Vamos a empezar a hablar acerca del ABC, que es una especie de ramío o de grupo en el cual esto se ha demostrado que reduce el estadio hospitalario, aumenta el destete de lo que es el ventilador, aumentando la función, aumentando la sobrevivencia. Así que vamos a repasar cada uno de estos, de este grupo conocido como ABCDEF. Se evaluó 68 unidades de cuidados intensivos académicos, comunitarios y federales, y lo que hicieron fue observaron si es que tenían este grupo conocido como ABCDEF, que si uno proveía los cuidados de este grupo ABCDEF, entonces era más probable que el paciente mejorara los resultados o que hubieran mejores resultados en los pacientes. Así que vamos a empezar a ver lo que es la guía de dolor, agitación, sedación, delirio. Lo había mencionado el doctor brasilero antes, y lo que tenemos que hacer o deberíamos hacer en los pacientes es priorizar más la analgesia en contradistinción a la sedación y poder administrar una terapia intermitente más que una terapia en bolos, lo cual puede ayudar al paciente a reducir los vacíos en la memoria.
El tratamiento adyuvante puede consistir en medicinas como paracetamol, terapias neuropáticas, terapia con frío. Es importante evaluar constantemente para poder facilitar que, por ejemplo, cuando el paciente empiece a hablar y se quiera trasladar al paciente de la UCI a otro, al pabellón, pues es mejor que haya el menor efecto sedante posible. Y en lo que es la parte del ABCDS, que diariamente debe interrumpirse la sedación. De esta manera uno puede darse cuenta de si el paciente está listo para ser trasladado o no. Queremos entonces todos los días reducir algo la sedación para ver cómo está el paciente, y esto se basa en lo que se conoce como vacaciones de sedación, en el cual se ha analizado la descontinuación de todas las medicinas sedantes y analgésicas, y lo que se encontró es que si se monitoriza al paciente hasta que se despierta, se puede volver a iniciar nuevamente cuando se necesite la sedación a la mitad de la dosis. Y cuando se agregaba este protocolo de vacaciones de la sedación, también hacían terapéuticas o ensayos espontáneas de la respiración para ver si se le podía extubar al paciente, y si pasaban, pues entonces se extubaba más rápido, y si esto sucedía en un tiempo razonable, entonces mejoraba la sobrevivencia. Ahora, si uno mira si el paciente está en condiciones adecuadas de tener los intentos de respiración espontánea, se puede ver las convulsiones, la agitación, si se están usando paralíticos, y este es un dibujo que muestra todo eso, si está hemodinámicamente estable. Si el paciente empieza a estar ansioso, empieza a haber hipoxemia y empieza la frecuencia respiratoria a ser alta, entonces entonces no está pasando el paciente estos ensayos de destete. Tenemos que asegurarnos que la presión expiratoria sea menor de 7,5 y que no esté el paciente con estas medicinas para que la presión se mantenga. Esa es la porción C del ABCD, y ahora vamos al D, que básicamente es el delirio. El delirio es un estado alterado de conciencia, que es una descripción también de algo que está sucediendo en el trasfondo. El licenciado Regnan habló acerca de esta CAM-UCI, de evaluación de la confusión, y lo que uno no debe darle medicina solamente pensando o con la idea de que uno está pensando de que este paciente está loco. Entonces, hay que pensar más bien por qué la persona está haciendo lo que hace, o cuál es la causa subyacente, y entonces debemos detenernos y pensar para poder ayudarle al paciente. Y entonces hay alguna medicina que tenga que ser detenida, quizá que esté contribuyendo a producir delirio. Entonces la disminución de las medicinas de sedación es nuestro blanco, o quizá tengamos que cambiar estas medicinas o agregar alguna otra medicina a largo plazo. La cuestión es que debemos ver qué problemas subyacentes se encuentran. Por ejemplo, hay situaciones tóxicas, si quizá tenga insuficiencia cardíaca congestiva, shock o hipoxemia, que muchas veces es el motivo de por qué empiezan a agitarse los pacientes y enloquecer y moverse.
o a veces eso es un buen inicio, digamos, ver los niveles de oxígeno. Debemos pensar acerca de infección, sepsis, si hay dicha infección, pues tratarla. Inmovilización, hablaremos luego de ello. Y otra cosa que podemos hacer es asegurarnos de que el paciente o la persona tenga sus anteojos, o si usa audífonos, pues que lo tenga. Usualmente, por ejemplo, si yo me quitara los anteojos no les vería muy bien las caras. Entonces, ¿cómo piensa que va a pensar el paciente en un ambiente como la UCI? Ayer se estuvo hablando acerca del sonido, o de los sonidos, de los ruidos que hay en el ambiente. Así que si, por ejemplo, hay un programa de cowboys del oeste en la televisión, y eso podría internalizarlo el paciente, o sea, absorberlo, y el paciente podría estar pensando que está en una guerra. Entonces hay que reducir las intervenciones que puedan contribuir a mayor confusión, eh, y no despertar también tanto al paciente, ¿no? Por ejemplo, estaría algo irritado uno mismo si cada media hora le despiertan. También podemos ver la cantidad de tubos y reducir la cantidad de tubos que están adheridos, aquellos que es mejor que no estén tan visibles para el paciente, porque el paciente podría tener una memoria de tipo delusional en cuanto a una falsa idea de lo que son los tubos o las líneas de acceso arterial, por ejemplo. Estas son algunas de las medicinas que pueden ayudar a que el paciente no se agite tanto. Como fue mencionado por colegas en el pasado, es mejor evitar benzodiazepinas, porque se ha asociado las benzodiazepinas con un empeoramiento de la agitación y del delirio. Hay ciertos estudios que se han realizado que han visto el Precedex versus las benzodiazepinas para ver qué era preferible, y se encontró que las benzodiazepinas en verdad producían más problemas de delirio versus el uso de Precedex. Así que ese es un buen fármaco para casos de delirio. Y también se observó que el propofol no se asoció a lo que es el delirio. Ahora vamos a lo que es la letra E, es el movimiento temprano. La movilización temprana creo que fue mencionado en cierto grado por algún colega, pero hasta el 80% de los pacientes ventilados tienen algún problema en cuanto a la movilidad. Esto se traduce en los Estados Unidos en un costo de hasta 16 billones de dólares al año. Hace retrasar lo que es la extubación, aumenta la mortalidad y tiene efectos neuropsicológicos adversos. Así que, ¿cuáles son las restricciones que tenemos, especialmente cuando uno ha comido? Entonces puede uno sentirse con sueño. Entonces a veces esas son las restricciones. A veces dice estoy muy enfermo, dice el paciente, o muy cansado, hay poco personal a veces, o se encuentra el paciente muy hemodinámicamente inestable, hay muchos tubos, alambres, guías, ventriculostomías, muy poco equipo, o quizá el paciente esté demasiado sedado entonces todos son estos los motivos por el cual el paciente no se está levantando, mejorando. Sin embargo, se ha encontrado que se puede emplear un abordaje multidisciplinario para poder levantar a la persona y aumentar la movilización. Así que no solamente las enfermeras tienen que estar involucrados, sino también los fisioterapeutas. Además existen
terapeutas de la respiración en los Estados Unidos y los colegas para poder ver cómo se puede ayudar a través del uso de los distintos equipos para levantar al paciente. Esta es una herramienta de movimiento, de despistaje para lo que es el movimiento, que no solamente se enfoca en los motivos cardíacos y pulmonares por el cual el paciente debe tratar de levantarse, pero también resalta las contraindicaciones, como por ejemplo cuando el paciente tiene sangrado activo, fracturas o si se le está reanimando con el uso de líquidos endovenosos. Pero esto resultó ser efectivo. Esto es importante empezar con un simple rango pasivo de movimiento a la cabeza de la cama y lentamente progresar desde lo que es el borde, por ejemplo, luego sentarse en el borde hasta que puedan caminar, y si es que se puede. Incluso si está a un ventilador, no es una contraindicación para que se pueda empezar a estimular el movimiento. Todo esto suena o se escucha bastante lógico, como algo que se podría hacer. Sin embargo, lo que se ha hecho cuando se ha visto esta agrupación ABCDF es que este es un estudio global que se ha realizado y ha habido más de 1500 que han respondido de diferentes países, 47 países. Lo que se mostró es que los ensayos de despertar eran hechos hasta un 67% y se implementó el monitoreo del delirio en un 70%, pero solamente en un 42% se utilizó una herramienta para validar o evaluar el delirio. Sin embargo, no había en una buena cantidad un trabajo en equipo. Solamente 36% de las unidades eran abiertas para visitas familiares de estas unidades. Entonces queremos ver qué cosa ayuda a nuestros pacientes, incluso cuando nos damos cuenta de este implemento ABCDE, no lo aplicamos completamente, pero mientras lo aplique más este protocolo, entonces es más probable o más posible que el paciente tenga mejores resultados. Ahora, esta es mi familia, esta es la parte F del ABCDF. Estos son dos perros, un